Buenas noches, profesor Oscar Rodríguez. Mi nombre es Eric Correa. Estoy haciendo mi presentación sobre la prueba F para la materia de Estadística 1, también conocida, la prueba F también conocida como análisis de varianza. Bien, la prueba F es una prueba estadística utilizada para comparar la varianza de dos o más grupos y determinar si son significativamente diferentes. Se utiliza principalmente en el análisis de varianza, ANOVA, por sus siglas en inglés, Analysis of Variance, y en los modelos de regresión. Su característica es que tiene una distribución F, que es una distribución de probabilidad continua, tiene dos grados de libertad, uno para el numerador, que es la varianza entre grupos, y uno para el denominador, que es la varianza dentro de los grupos. Tiene una simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que solo toma valores positivos. Tipo de prueba F: ANOVA de un factor, y ANOVA de dos factores, ANOVA de medidas repetitivas y regresión. Para ANOVA de un factor se comparan tres o más grupos, solo un solo factor independiente. En la ANOVA de dos factores, como lo dice, se toma para dos factores. Y en la ANOVA de medidas repetitivas, para comparar las medidas de tres o más grupos relacionados. Y en la regresión se utiliza para evaluar la significancia de los coeficientes de modelos de regresión. Bien, entonces, para usar la prueba F se necesitan cumplir las siguientes características: que la selección sea completamente aleatoria, que haya homozedaticidad, que sea una distribución normal de la variable dependiente en todos los grupos, y un nivel intervalar de los grupos dependientes. La prueba F también se clasifica como una prueba paramétrica. Bien, ¿cómo se calcula? Se calcula mediante las siguientes fórmulas. F, el valor F, va a ser el cuadrado medio de los intergrupos entre el cuadrado medio de los intragrupos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se deben sumar los cuadrados totales con esta fórmula. Se deben sumar los cuadrados intragrupales, serían estos. Se deben sumar los cuadrados intragrupales con esta fórmula. Y calcular los cuadrados medios, intra e intergrupales, con estas fórmulas. Bien, entonces, para calcular los grados de libertad son los números de grupos, menos 1. Para el intergrupal, para el intragrupal, serían la suma de los números de casos, menos 1, cada uno. Y para el grado de libertad total sería el número total de casos n n total menos 1. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Se desea probar el efecto del empleo de tres métodos de enseñanza de biología: uno multimedia, uno tradicional y uno combinando ambos métodos. Para ello se asignó al azar 21 estudiantes entre el grupo de 7 personas. Cada uno de estos se cursa un plan de estudios basado en los diferentes métodos, y al final de cada uno de ellos se aplicó una prueba de conocimiento general. Los puntajes obtenidos por los sujetos asistentes de cada uno de los cursos se muestran a continuación. Son los que están en esta tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? Que el nivel de conocimiento adquirido en biología es igual entre los grupos de multimedia X1, el grupo del curso tradicional X2 y el grupo de curso que empleamos método X3. ¿Y quiere decir esto? Que no hay una diferencia significativa entre los métodos de enseñanza. Bien, entonces tenemos los valores para X1, X2, X3. Tenemos que hacer lo que nos decía las fórmulas: calcular los valores de cada grupo, la suma de los valores de cada grupo, y luego el cuadrado de la suma de los valores de cada grupo también. ¿Sí? Las medidas son 7 para cada grupo, en total serían 21, y la suma de los grupos, los valores de cada grupo, de la medida de cada grupo, serían esto, para la medida total sería esta, 11,9. Simplemente ya con estos valores podemos hacer los cálculos. Entonces, para los cuadrados totales, tenemos la fórmula, seguimos la fórmula, simplemente reemplazamos los valores. La fórmula dice que serían x, los valores de x al cuadrado, menos la sumatoria de los valores de x elevados al cuadrado entre n. ¿Sí? Entonces reemplazamos los valores del cuadro que ya sacamos, de la tabla de los valores que ya sacamos, y nos da 458. Para los inter nos da 165. Y para los valores cuadrados intergrupales nos da 293. Entonces, para los cuadrados medios intergrupales sería el valor de inter 165 entre 2, 82,5. Y para los de cuadrados medios intragrupales sería los del intra 293 entre 18, la suma de los grupos menos 1. Entonces,
Los grados de libertad intergrupales sería entonces el número de grupos, serían 3 grupos en este caso, menos 1 nos da 2. Para los grados de libertad intragrupales sería cada grupo menos 1, sería 7 menos 1, más 7 menos 1, más 7 menos 1. Serían 3 grupos, serían 6 en cada uno, serían 18 en total. Y los grados de libertad total sería la cantidad de medidas totales serían 21 menos 1, 20. Entonces, para calcular finalmente el valor f, sería los cuadrados medios inter 82,5 y el intragrupal 16,3. Hago la división y me da 5,06 como valor f. Bien, entonces, los datos deben ser organizados en una tabla como la que sigue: las fuentes de variación, los grados de libertad, los sumarios cuadrados, el cuadrado medio y el valor f. Luego nos vamos a una distribución f. Esta es una tabla que nos da, que está ya, uno lo puede buscar en internet, donde las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador y en los renglones se encuentran los grados de libertad del denominador. Entonces, grado de libertad de intergrupo sería 2, grado de libertad de intergrupo, que son los renglones, sería 18, y este es el valor f de la tabla. Dice que es 3,55. ¿Cómo podemos interpretar esto entonces? Dice así: la regla decisiva para el análisis de varianza es: si el valor calculado es mayor o igual al valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. Nuestro valor fue de 5,06, el valor de la tabla es de 3,55. Nuestro valor es mayor, quiere decir que se rechaza la hipótesis. Quiere decir que sí hay una diferencia significativa entre los 3 métodos de enseñanza. Conclusiones: la prueba F es una herramienta especial en el análisis estadístico, especialmente cuando se tiene que comparar la varianza de dos o más grupos para determinar si existe una diferencia significativa. Lo más claro de la prueba F es que se puede utilizar simultáneamente, lo que lo hace invaluable en diversas áreas como la educación, la medicina, la economía, la psicología. Por ejemplo, en la educación nos permite evaluar diferentes métodos de enseñanza para ver cuál produce mejores resultados en los estudiantes, que esto es algo que me interesa porque quiero hacer mi investigación o mi proyecto de investigación en aplicar el ajedrez para mejorar el aprendizaje de la física. Entonces, pues me daría bastantes datos relevantes de si funciona significativamente o no. Muchas gracias.